esta descripción que nos da Johnson de la figura de Pablo, de este judío de Tarso, no es una visión compartida totalmente por muchos de los estudiosos de Pablo y del cristianismo en general, ¿verdad? Si hay algo que es permanente en la historia o en el análisis del cristianismo, al igual que de muchas otras religiones, es que no hay consensos sobre ninguno de los aspectos que se estudian y se abordan. Fundamentalmente, ¿por qué no hay consenso? Porque hay una gran serie de historiadores, de teólogos, de filósofos o de pensadores del ramo que ustedes quieran, que abordan el proceso del cristianismo desde una situación de la propia fe, es decir, que son partidarios, que son cristianos de alguna manera, que están inmersos dentro de la fe a la cual analizan o historian o estudian de alguna manera, ¿verdad? Es decir, que es un punto de vista comprometido. Pero por otro lado, hay otro grupo de historiadores, de estudiosos de la religión, de filósofos, de pensadores, etcétera, etcétera, que no son cristianos, ¿verdad? Que son o ateos o agnósticos o de otras profesiones religiosas, que por lo tanto, o la mayoría incluso no son religiosos, sino que son independientes del fenómeno religioso. Y por tanto, el análisis que ellos hacen de las diversas figuras humanas que participan dentro de la historia del cristianismo y de los propios dogmas y de la propia historia de pensamiento del cristianismo, no es el mismo del otro grupo. Entonces, por eso nunca vamos a encontrar en ninguno de estos puntos una unanimidad total en esto, porque aparte hay poco conocimiento de muchos de estos acontecimientos y de estos personajes, porque faltan fuentes históricas fidedignas, ¿verdad? Y que no puedan ser tachadas de ninguna forma de falsedad o de cualquier otro tema, y que sean bases firmes sobre las cuales construir un estudio del cristianismo. Acá, obviamente, cuando en esta anotación de Pablo como judío, es obvio que esto no hay discusión de que era judío, ¿verdad? De que había nacido dentro de la religión judía, de que había sido circuncidado, de que formaba parte del pueblo judío, eso es indiscutible, nadie lo discute. Y luego empiezan las cosas a no ser tan claras cuando Pablo dice él mismo, por referencia a la ley, fariseo, y por el celo, un perseguidor de la iglesia. Es decir, acá lo del fariseísmo de Pablo es un tema que hay que matizar, ¿verdad? Porque por un lado, acá mismo Johnson nos dice que su familia lo envió a estudiar a Jerusalén. Y este tema no es del todo aceptado por los historiadores independientes, ¿verdad? Que incluso ponen en duda la ida de Pablo a Jerusalén antes del episodio del Concilio de Jerusalén, que es en el año 49, de que Pablo haya sido testigo de la lapidación de Esteban, por ejemplo, que se da antes del Concilio de Jerusalén y que es uno de los primeros acontecimientos importantes de la protoiglesia cristiana, ¿verdad? La lapidación de Esteban, que es su primer protomártir, y que muchos dicen que, es decir, para que Pablo hubiese podido ser testigo de la muerte de Esteban, tendría que haber estado en Jerusalén antes de la fecha que sí sabemos que ciertamente estuvo en Jerusalén, que es cuando va al concilio de Jerusalén en el año 49. O sea que acá hay discrepancias. Fariseo, ¿estudió en un colegio de los fariseos? Bueno, algunos lo ponen en duda, digo, ¿verdad? Si bien manejaba algunos conceptos y algunas formas de abordar los temas que pueden ser
asimilables al fariseísmo, no está claro que haya realizado estudios teológicos profundos dentro de la secta farisaica, de los fariseos. O sea que estos temas también son puestos en entredicho. Obviamente que del panorama religioso judío, lo que sí es cierto es que Pablo no estaba con los saduceos, ni estaba con los esenios, ni con otras posibles sectas o facciones del judaísmo, y que sí estaba más próximo a la facción farisea. Y por eso también los fariseos, que eran los grandes defensores de la ley y uno de los principales y acérrimos enemigos del cristianismo, tal vez por eso Pablo hace hincapié en su ser con referencia a la ley fariseo, porque eso magnifica la profundidad de su conversión al cristianismo, ¿verdad? Es decir, como que magnifica el hecho de que como una persona que era defensora y que era absolutamente las personas que difundían y que explicaban la ley y la aplicación de la ley, y por lo tanto era contraria al grupo nazareno, al grupo formado por Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como en un momento determinado se convierte y deja de perseguir a aquellos que perseguía y ahora se convierte en uno de ellos, ¿verdad? Esto tal vez, por eso también esta anotación de que perseguidor de la iglesia también hay que tomarla con mucho cuidado, porque para muchos, sobre todo para los que provienen de las áreas religiosas, la persecución que Pablo realiza de los cristianos muchas veces se centra también en la propia Jerusalén, y esto para los historiadores independientes dicen que no es así, que la persecución de Pablo a los cristianos o a los judeocristianos no pudo desarrollarse en Jerusalén, sino que se desarrolló en Damasco, y que no fue una persecución de tipo violento o sangriento como aparece en otros pensadores, sino que es una oposición de palabra, ¿verdad? Es decir, oponiéndose desde el punto de vista de la interpretación de la ley ante este nuevo grupo que intentaba llevar al judaísmo hacia un camino que los fariseos consideraban que era equivocado. O sea que todas estas cosas hay que matizarlas como siempre. A pesar de que nosotros estamos siguiendo una lectura de Johnson, también lo que Johnson dice para otros escritores no es exactamente así, sino que admite otras interpretaciones u otras visiones. Esto simplemente se los manifiesto porque, a pesar de que estamos utilizando a Johnson no es la verdad revelada, ni es un estudioso del cristianismo que manifieste en sí el consenso absoluto de todos los estudiosos, ¿verdad? Cada uno se decanta por las cosas que le parecen más plausibles y que le parecen mejor probadas, y todas estas historias, bueno, pues entonces nosotros lo tenemos que poner siempre bajo la lupa de una duda razonable, de si todo será exactamente así o no. Porque no hay duda de que a Pablo, ¿cómo lo conocemos a Pablo? ¿Verdad? Que es lo más interesante de esto. A Pablo lo conocemos por dos fuentes, básicamente. Una fuente propia y una fuente ajena. La fuente ajena es la del evangelista Lucas, fundamentalmente en Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que a Lucas, o a ese personaje al cual la iglesia denomina Lucas escribe uno de los evangelios sinópticos y también unos Hechos de los Apóstoles, donde él narra los acontecimientos sucedidos al grupo de seguidores de Jesús una vez que se produce la muerte y la posterior resurrección de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles están narrados todos esos acontecimientos. Obvio, ya cuando pasaron 3 o 4 décadas de estos acontecimientos, y siempre con una idea proselitista. Todos los evangelistas fueron proselitistas, es decir, escribían para transmitir
la buena nueva del Evangelio y para conseguir adeptos a esta nueva forma de mirar el proceso religioso ahora planteado por Jesús dentro del universo judío. O sea que no sabemos si lo que escribió Lucas, o a quien se le haya denominado Lucas, es totalmente fiel a lo que aconteció, o también tiene en el fondo un acomodamiento de los hechos narrados para conseguir un mayor esfuerzo en cuanto a la clarificación del mensaje cristiano, en cuanto a la necesidad de llegar a gentes que no habían vivido personalmente estos procesos y a los cuales había que explicárselos y había que conseguir que se volcaran a la nueva fe y que acompañaran este nuevo camino abierto por Jesús y sus discípulos. O sea que esa es una fuente externa a Pablo, ¿verdad? A este Pablo que, aparte, fíjense, Pablo nace en Tarso entre el año 5 y el año 10 aproximadamente, y muere casi seguramente en las persecuciones neronianas en Roma en el año 64. O sea que el Evangelio de Lucas y los Hechos son posteriores a la muerte de Pablo. Y luego la otra fuente por la cual conocemos a Pablo son sus propias epístolas, sus propias cartas. En el Nuevo Testamento aparecen 13 epístolas de Pablo, pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que de estas 13 epístolas solamente 7 u 8 son auténticas y derivan de Pablo, y que las otras son del grupo de discípulos de Pablo, pero que no son escritas de la mano de él. Y para que tengan una idea, con esto vamos a terminar hoy porque me quiero entrar de lleno en el pensamiento y en la figura de Pablo el viernes que viene. Esta es la presentación de Pablo simplemente. Estas cartas, estas epístolas auténticas de Pablo son la primera de Tesalonicenses, la primera de Gálatas, la primera de Filipenses, la primera de Filemón, y la primera y segunda de Corintios y la primera y segunda de Romanos. Estas son las epístolas que hay consenso en que son de puño y letra del propio Pablo. En tanto las otras son posiblemente de los discípulos. Un poco como pasa en la pintura, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a los grandes pintores y a los estudios que tienen. Y entonces hay obras que nosotros podemos atribuir 100% a la mano de un maestro pintor determinado y otras que podemos decir, bueno, en este cuadro el maestro solamente se ocupó de los rasgos de las manos, del rostro, pero todo lo demás fue hecho por sus discípulos. En el caso de Rafael, por ejemplo, de estos artistas que pintaban grandes frescos, grandes superficies que necesitaban a alguien que los ayudara, porque era imposible pintar todo. Bueno, esto más o menos sucede lo mismo acá en la figura de Pablo, ¿verdad? Hay cosas que son de la mano de él y otras que son tomadas de los dichos de él, de sus enseñanzas, por sus discípulos, tomando partes de las epístolas mandadas a algunos lados, parte de los pensamientos y de las memorias que tienen de él, y hechas otras epístolas que reflejan tal vez muy bien el pensamiento de Pablo, pero no son enteramente de su autoría. Pablo, aparte, era un judío que al estar en la diáspora, su lengua normal era el griego, ¿verdad? Pero también suponemos con bastante certeza que hablaba hebreo y arameo. Aunque a veces no sabemos esto porque para los gentiles, para los que hablaban griego, el hebreo y el arameo eran casi lo mismo. A veces les costaba mucho trabajo distinguirlos. O sea que en realidad no sabemos muy bien si hablaba hebreo y arameo o uno solo de esos. Lo que sí sabemos es que hablaba griego y los dos o uno de estos dos lenguajes con los cuales obviamente se comunicaba con